Noticentro 1, CMI. Colombia regresa a los cielos. 80 vuelos viajan a 14 rutas nacionales. ¿Cómo empieza la reactivación en los aeropuertos? Con vuelo Bogotá-Cartagena, la Heroica empieza a recibir viajeros. En primer vuelo llegan 100 pasajeros. Con pasajes más caros y terminales llenas, empieza reactivación de transporte terrestre. Creyentes regresan a las iglesias después de 5 meses. Eucaristía tendrá un aforo máximo de 50 personas. Cali se prepara para el regreso de fiestas. ¿Cómo serán los protocolos? Fiscalía recibe caso Uribe. ¿Qué viene en el proceso contra el exsenador? Aterradora violencia en Bello, Antioquia. Encuentran 2 cuerpos desmembrados. Así será el cruce de la Cordillera Central. Tiene 25 túneles, 31 viaductos y 3 intercambiadores. Informe especial. La diferencia en las encuestas entre Trump y Biden se recorta hasta un empate técnico tras las convenciones de ambos partidos. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Colombia ya empezó su plena reactivación. Después de 5 meses regresaron los vuelos. Desde Bogotá ya han salido 5 aviones en diferentes rutas nacionales. Durante el día serán 80 vuelos. Stig Luengas está precisamente en el aeropuerto El Dorado. Stig, muy buenos días. ¿Cómo ha sido el regreso de los vuelos? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Como usted lo dice, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Todo transcurre con normalidad. Los viajeros han llegado a este segundo piso donde salen las rutas nacionales. Recordemos que son 14 rutas y más de 78 vuelos los que saldrían desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Le quiero mostrar en este momento las filas y cómo se está presentando el panorama en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Empiezan a llegar los viajeros, algunos con sus familias, otros hasta con sus mascotas. Vamos a hablar con algunas de las personas. Buenos días, por favor, su nombre y bienvenida a CMI. Buenos días, yo soy Kelly Ávila. Kelly, cuéntenos cómo ha sido este proceso, cómo hizo usted para comprar su tiquete, hace cuánto, el costo y hacia dónde viaja. Ha sido un poquito difícil, pero pues Iberia nos ha ayudado. Yo viajo hoy en un vuelo de repatriación para la ciudad de Madrid. Compré mi billete desde mayo, desde el 8 de mayo y hasta el día de hoy puedo viajar en un vuelo de repatriación. Las aerolíneas y el aeropuerto nos ha ayudado mucho, gracias a Dios. Yo viajo con una mascota y pues va todo conforme lo previsto. Muchas gracias. Recordemos que los vuelos humanitarios también se siguen dando en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Hoy justamente acompañamos a la ministra de Transporte que visitó el Aeropuerto Internacional El Dorado y habló sobre los vuelos internacionales. En menos de 3 semanas se podrían reactivar. Esperaría que para la tercera semana de septiembre podamos comenzar. Las ciudades que están más interesadas son Cartagena, Barranquilla, creo que Cali, Río Negro, pero igual será un proceso como este, un proceso gradual, un proceso que nos garantice además que tenemos la capacidad de operar los vuelos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Las personas que quieran salir de viaje a nivel nacional lo pueden hacer a 14 rutas, las voy a mencionar: Bogotá, Río Negro, hacia Cali, hacia Cartagena, Barranquilla, a Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, San Andrés, Medellín, Villavicencio, Pasto y Leticia. También hay que tener en cuenta que a partir de hoy se habilitaron todas las carreteras del país. El director de Tránsito y Transporte, el general Carlos Rodríguez, afirmó que son 7.000 policías quienes estarán vigilando desde hoy, 1 de septiembre, todas las carreteras para que las personas puedan viajar sin ninguna molestia. También hay que tener en cuenta que el gobernador de Cundinamarca lanzó una dura advertencia, pues él no quiere que se llenen los municipios porque hay algunos con alta afectación por el COVID-19. Si evidenciamos incumplimiento o el riesgo a la salud de los cundinamarqueses, a partir de la próxima semana tendremos medidas restrictivas que pueden incluir el pico y placa para ingresar a algunos municipios, así como las restricciones disminuyendo el número de aforos de algunos otros espacios que puedan abrirse. Cuidarnos es responsabilidad de todos y mantener esta nueva normalidad, esta reactivación, depende del cuidado de cada uno.
Por las salidas principales de Bogotá se habla en este momento de que han salido al menos 800 conductores paso peaje por las principales salidas de la capital, y aquí en el aeropuerto ya son 5 vuelos, lo que significa más de 600 personas que han salido de la ciudad. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias por su informe. Y al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena llega el primer vuelo comercial procedente de Bogotá. Tatiana, muy buenos días. ¿Con cuántos pasajeros aterrizó este primer vuelo? Luisa, televidentes, muy buenos días. Con 100 pasajeros aterrizó este primer vuelo que da apertura a las operaciones comerciales nacionales en la capital de Bolívar, cumpliendo absolutamente todos los protocolos de seguridad y sin ningún contratiempo. Y precisamente a esta hora me acompaña la doctora Joana Bueno, la Secretaria de Salud, quien estará al tanto de garantizar toda esa seguridad en el aeropuerto y garantizar la salud de los viajeros. Muy buenos días y bueno, ¿cómo fue esta primera apertura? Bueno, en esta primera apertura no hubo ningún contratiempo. Nosotros desde el distrito, específicamente desde la entidad territorial de salud, venimos implementando y haciendo vigilancia epidemiológica, aumentando las capacidades, sobre todo de respuesta acá en el aeropuerto, y garantizando de que los protocolos de bioseguridad se cumplan en su estricto momento. ¿Qué tienen que tener en cuenta los viajeros a partir de ahora? Mantener las medidas de distanciamiento, el uso de tapabocas, el lavado constante de manos es vital y son medidas que salvan vidas. También decir que serán en promedio 12 vuelos los que se estarán operando desde la capital de Bolívar. Otra cosa para los viajeros es que deberán llegar 2 horas antes para poder ingresar al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. También hay una noticia que hay que dar, y es que el alcalde de Cartagena, William Dauchamá, anunció que Cartagena también será la ciudad que reabra los vuelos internacionales. Y cambiando de tema, se confirmó, o más bien el posible primer caso de reinfección en la capital de Bolívar, de un joven de 24 años de edad que se encontraba hospitalizado en la clínica Cartagena del Mar. También la doctora Joana Bueno, Secretaria de Salud, nos va a contar referente a este primer caso. Bueno, es un caso que está en estudio, no podemos nosotros en este momento afirmar que se trate de una posible reinfección por COVID-19, toda vez que se requiere de un rigor científico para poder determinar si clasifica o no para una reinfección. Estamos a la espera de los resultados de los diferentes estudios del caso y estamos atentos para poder informarles a todos cómo evoluciona. ¿Por qué se habla de una posible reinfección? ¿Cómo es el caso de esta persona? ¿Estuvo infectado? Se habla de una posible reinfección porque en el mes de mayo, cuando inicialmente se hizo el diagnóstico, presentó una prueba PCR positiva. Luego, en este momento, en la segunda consulta, estaba presentando síntomas, decidieron hacerle nuevamente la prueba y salió positiva. Pero hasta tanto no se tenga un rigor científico, no podemos determinar si se trata o no de una posible reinfección. Muchísimas gracias, doctora Joana Bueno. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante, más noticias. Así es, Tatiana, gracias, porque no solamente regresan los vuelos, las terminales de transporte terrestre también reciben decenas de pasajeros. Vamos a la terminal Salitre en el occidente de Bogotá, donde a esta hora se registran largas filas. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo ha estado ese nuevo ingreso de pasajeros a la terminal? Luisa y televidentes, buenos días. Pues efectivamente desde las 6 de la mañana se reabrieron las puertas para todo el público de las 3 terminales de transporte terrestre de Bogotá. Desde tempranas horas recorrimos esta terminal, la terminal de transportes del Salitre, y nos encontramos con panoramas como el que ustedes están viendo en este momento. Largas filas de ciudadanos que incluso llegan sin tener su pasaje comprado. Recordemos que dentro de los protocolos que previamente habían anunciado los gerentes de las terminales era que los pasajeros debían ya llegar acá con su tiquete virtualmente
adquirido para no tener cualquier tipo de contacto con las personas que están en las taquillas. Sin embargo, el 80% de las personas con las que hemos hablado han dicho que no han comprado su tiquete virtualmente porque no saben cómo, porque no tienen tiempo, porque no tienen internet o porque sencillamente acá les parece más fácil preguntar hacia qué destinos pueden viajar, en qué horario pueden viajar, cuánto cuestan los pasajes. Entonces, por esa razón hemos evidenciado que los ciudadanos están llegando hasta este punto a adquirir sus pasajes. También hemos evidenciado que hay un aumento de cerca del 20 al 25% en los pasajes. Algunos de los pasajeros pues ya se han quejado, pero lo que nos ha dicho la gerencia de la terminal de transportes de Salitre es que es normal, ya que la capacidad máxima de los buses es del 50%, por lo que se tiene que hacer un ajuste para que no entren en pérdidas, pues también los dueños de estos buses intermunicipales. Hay que recordar que el aforo máximo dentro de la terminal también es del 50% y para cumplir con este aforo, por día se estarán movilizando cerca de 14.000 pasajeros en cerca de 1.500 buses. El último reporte que nos han entregado las autoridades, el más reciente, es que hoy a la hora ya se han movilizado 1.192 personas en 183 buses, principalmente a destinos como Ibagué, Medellín, Cali y también Neiva. Esos son los destinos a los que más están viajando los ciudadanos. Recordemos que algunos de ellos pues llevan más de 5 o 6 meses sin poder viajar a ver a sus familias, por lo que por eso vemos a esta hora largas filas en las terminales de transporte. Deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, recordemos distanciamiento social, uso obligatorio del tapabocas y además desinfección de manos y calzado cuando ingresen aquí a la terminal terrestre. Importante recordar que las personas que quieran viajar por tierra lo podrán hacer solo desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Ese será el horario en que funcionarán las 3 terminales de Bogotá y también las autoridades le hacen un llamado a todos los ciudadanos para que no usen el transporte pirata, para que no usen otro tipo de transporte fuera de la terminal, sino que hagan uso de este transporte legal. En otras noticias, durante la mañana estuvimos recorriendo uno de los restaurantes que va a prestar su servicio bajo la modalidad a cielo abierto en Bogotá. Recordemos que este servicio empezará a regir a partir del 3 de septiembre. A la fecha, ya son más de 800 los restaurantes que están aprobados por el distrito para prestar este servicio. Conocemos los requisitos y algunos protocolos que deberán cumplir no solo los dueños de estos establecimientos, sino también las personas que vayan a hacer uso de este servicio. Por ejemplo, las familias que vayan a comer al aire libre en estos restaurantes deberán llegar 15 minutos antes de la reserva. Podrán permanecer máximo 2 horas en la mesa y máximo podrán ir con 6 personas de su familia. En tecnología, los dueños de estos establecimientos deberán adaptarse, por ejemplo, a menú virtual, al pago también de manera digital y también deberán tener un sistema digital de reservas para estos usuarios o ciudadanos que piensen hacer uso de este nuevo sistema. Recordemos que son 14 zonas en Bogotá las que estarán habilitadas para prestar el servicio de restaurante a cielo abierto. Serán calles cerradas y peatonalizadas para prestar esta nueva modalidad que, recordemos, empezará desde el próximo 3 de septiembre en Bogotá y de acuerdo a cómo le vaya a este plan piloto pues se extenderá hasta el mes de diciembre o incluso nos han dicho que hasta el mes de enero del próximo año. Nosotros por supuesto tenemos toda esta información a detalle y sobre las 12 del mediodía les estaremos ampliando toda la información. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CNI le contamos la historia de una creyente en Medellín que regresa a la iglesia después de 5 meses. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cali también se reactivó la economía. Desde hoy no habrá pico y cédula ni toque de queda que regía entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Además, vuelven los establecimientos nocturnos. Sebastián, muy buenos días. ¿Cómo van a funcionar estos establecimientos? Hola, muy buenos días. No solamente se eliminó el toque de queda y el pico y cédula, sino que también se reactivaron las operaciones aéreas y también desde la terminal de transportes. Pero hay una noticia bastante positiva y es que vamos a tener apertura de establecimientos nocturnos. A esta hora nos acompaña el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés. Bienvenido, secretario, a Noticentro 1 CMI. ¿En qué consiste este proyecto? Pues así como nosotros hicimos los pilotos de los restaurantes en espacio público, queremos hacer también unos pilotos de establecimientos nocturnos como salsotecas y discotecas que puedan utilizar el espacio público para que la gente vaya a consumir y a bailar. Nosotros este jueves vamos a tener
pilotos para el baile, las salsotecas. Uno va a ser en Alameda y otro aquí en el Boulevard del Río. ¿Qué esperamos? Que grupos de 6 personas se sienten y entre ellos, además de disfrutar la música, puedan bailar. Lo que no va a haber es una pista central, lo que no va a haber es intercambio de parejas, pero usted podría bailar con las personas que están ahí. Lo digo porque para los caleños el tema del baile y la rumba es muy importante en su actividad cultural. Ahora, ¿qué aspiramos nosotros? Que el gobierno nacional nos autorice la venta de licor y por eso estamos pidiéndole permiso al Ministerio del Interior para que podamos hacer estos pilotos, pero con venta de licor. Bueno, de manera breve, secretario, hoy se reactivan muchos sectores. ¿Cuáles son esos y cuántos representan? Bueno, nosotros vamos a reactivar casi el 95% de la actividad, porque son las iglesias, son los centros deportivos, son los gimnasios, son los cines, son los teatros. Y eso para nosotros representa aproximadamente unos 100.000 empleos que creemos que próximamente pueden estar entrando en operación. Secretario, muchísimas gracias. Todas las autoridades insisten en la necesidad de aprovechar estas reaperturas, pero también no descuidar las medidas de autocuidado. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en Medellín, las iglesias abren hoy sus puertas a los feligreses bajo estrictas medidas de bioseguridad y con un aforo máximo de 50 personas. Yusi, muy buenos días. ¿También regresan las celebraciones como los matrimonios? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Sí, regresan estas celebraciones como matrimonios, bautizos y también estas eucaristías fúnebres en las que en este momento nos encontramos 11 y 18 de la mañana. Hace pocos minutos empezó esta misa que en este momento es presidida por el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, como se ve al fondo, y hay varios sacerdotes porque justamente es la eucaristía fúnebre de uno de los sacerdotes de Medellín. Esta es una de las cientos de eucaristías que iniciaron hoy en las iglesias de Medellín, que abrieron sus puertas bajo protocolos estrictos de bioseguridad. Como vemos en las imágenes, estos desinfectantes, geles que hay en tapete y también para las manos de las personas que llegan a esta iglesia, y también en cada una de las iglesias en la entrada están estas mesas con algunos de los registros y planillas que deben tener inscripción previa a las personas que vengan a la misa, pues se permite un aforo máximo de 50 personas y también se toma la temperatura. Las personas que no estén inscritas pues no podrían entrar porque no se puede superar este aforo en el templo, así sea grande, hasta el 15 de septiembre, que ya se podría tener un 35%. Vamos a hablar justamente hasta ahora, pues por respeto estamos en esta Eucaristía, pero ella también ha estado aquí orante y nos ha manifestado la importancia, buenos días, de estar en esta celebración. Buenos días. Es fundamental, es vital volver a la iglesia, es un momento de alegría. Lástima hoy pues las circunstancias de las exequias del padre Rodrigo, pero todos estamos muy contentos de volver a encontrarnos nuevamente en la casa del Señor. Sí. Muy bien, muchas gracias, la dejamos para que respetuosamente pueda seguir participando de esta Eucaristía. Vemos entonces también cómo en cada una de las bancas se están siguiendo estos protocolos de bioseguridad, como la distancia de 2 metros. Y también hoy en Medellín justamente abrieron sus puertas los gimnasios privados y también los escenarios deportivos de la ciudad, que desde hoy ya pues los habitantes podrán participar de estas actividades deportivas. Y en otras noticias de Medellín, a las 11:20 hay una lamentable noticia que tiene que ver con los cuerpos de 2 hombres que fueron encontrados en bolsas, descuartizados y con signos de tortura en el municipio de Bello, Antioquia. Aunque las autoridades pues exhumaron estos cuerpos en zona boscosa, están investigando si esto obedecería algún tipo de retaliación armada que hay entre bandas criminales. Se presume que podría ser por el denominado grupo Los Pacheli. Más adelante, en minutos, les tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchísimas gracias por toda su información. Y la normalidad regresa hoy a Barranquilla. Por primera vez en 5 meses no hay pico y cédula. Hoy abrió la totalidad del comercio y hubo congestión en el Transmetro. ¿Qué dicen los comerciantes? Jorge Castro, muy buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. En medio de esta nueva dinámica que adquiere la ciudad, hoy se ha visto una libre circulación de ciudadanos por el centro de la ciudad de Barranquilla, concretamente en el Paseo Bolívar. ¿Qué expectativas tienen los comerciantes? Don Alejandro Zuluaga, muy buenos días. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bueno, te comento, las expectativas son bastante alentadoras. El centro hace parte de un patrimonio histórico de la ciudad, hace parte del desarrollo histórico de la ciudad y es un eje comercial que es fundamental para que la economía de la ciudad trascienda.
para nadie es un secreto que es un motor generador de empleo, entonces la gente está muy motivada. Muchos comerciantes desertaron a raíz de la situación, sin embargo, los que quedaron piensan estar más fuertes, tienen sus redes sociales más sólidas y la idea es salir adelante y tirarla toda esta temporada. ¿Qué espera dentro de este proceso de reapertura el comercio en Barranquilla? Bueno, ya con estas nuevas medidas de la alcaldía se espera un flujo superior. Sin embargo, nosotros hemos tenido reuniones grupales con el gremio de Asocentro y no vamos a flaquear en el tema de las medidas de bioseguridad. Se va a seguir manejando un aforo prudente para que la gente pueda manejar el distanciamiento, se va a seguir teniendo vigilancia en las entradas, se va a seguir trabajando con las entradas reducidas, desinfección de manos, calzado, toma de temperatura. Y la verdad estamos comprometidos con la causa. Queremos que la economía salga a flote, pero queremos evitar a toda costa un rebrote para evitar volver a los meses tristes que nos tocó vivir hace poco tiempo. Donde sí hubo congestión hoy fue en el sistema de transporte masivo Transmetro, principalmente en las horas pico, en horas de la mañana, en el municipio de Soledad, en el traslado de los pasajeros hasta la capital del Atlántico, concretamente hasta la estación Joe Arroyo. El gerente de Transmetro ha pedido a los usuarios acogerse a la nueva dinámica que adquiere la ciudad con el aislamiento selectivo que ha iniciado este martes. Más adelante tendremos el desarrollo de estas noticias desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, muchas gracias. Y la reapertura de los terminales terrestres registra a esta hora gran afluencia de viajeros en Santander. Ana Mercedes Ariza en Bucaramanga, buenos días. ¿Cuántos terminales abrieron y cuál es el panorama? Compañeros televidentes, cordial saludo. Pues en Santander son cerca de 10 las terminales de transporte que hoy abrieron sus puertas desde muy temprano. Vamos a hacer el recorrido, el balance de cómo avanza esta apertura de los medios de transporte intermunicipal en esta región del país. General Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana. General, ¿cuántos viajeros ya se han movilizado? ¿Cómo está esta apertura? Muy buenos días. Sí, el 25% del aforo que se tenía previsto ha hecho presencia el terminal de transportes. La Policía Nacional ha adecuado un dispositivo especialmente para garantizar aspectos de bioseguridad. Hemos hecho unas coordinaciones especiales con la gerencia del terminal con el fin que en el despacho, aquí en el terminal y también a lo largo de los recorridos se mantenga el distanciamiento social, especialmente el uso obligatorio del tapabocas. La coordinación también está enfocada a garantizar el aforo del 35% al interior de los buses, teniendo en cuenta que los buses de transporte intermunicipal son potenciales elementos de transmisión del COVID-19. General, en la vía, para que los buses no hagan ese famoso mochileo o recojan pasajeros, ¿cómo van a ser puntos? Hemos adecuado personal de inteligencia e investigación criminal de la seccional de tránsito de transporte. Está ubicado en los diferentes puntos en los cuales por información y también por tradición se ubican los famosos terminalitos. Allí estamos haciendo controles con policía de tránsito con el fin de aplicar las diferentes medidas de tránsito y transporte. Y hemos hecho una recomendación muy especial a los conductores para no recoger durante el recorrido de los pasajeros, teniendo en cuenta que estamos en unos momentos muy importantes y se están haciendo unos controles en materia de bioseguridad. García, muchísimas gracias. Pues este es el panorama alentador y positivo. Mucho viajero en este momento en la terminal de transportes de Bucaramanga. Ampliación de esta noticia en nuestra próxima misión. Para Noticentro 1, desde Bucaramanga, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Ana Mercedes, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, indígenas varados por culpa de una EPS. Al regreso les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con tutela, cerca de 40 indígenas del Baupés que están varados hace 5 meses en Bogotá buscan regresar a su territorio. La EPS los trajo para unas citas médicas y ahora nadie les garantiza su retorno. No es una cárcel, pero parece. Aquí encerrado, enjaulado, como un pájaro. Como Álvaro, cerca de 38 indígenas del Baupés están varados en Bogotá hace 5 meses. Estamos desde el mes de marzo, acá. Dejé mis hijos en Mitú y aquí estamos estancados porque no podemos volver. Llegaron a la capital por remisión de la EPS para atender citas médicas de 4 días, que se fueron convirtiendo en semanas y en meses. Vine por 15 días y lo tiene, mire, 7 meses por estar aquí. Ya llevo 7 meses y ya quiero retornar y ya tengo retorno. La Personería de Bogotá ya interpuso una tutela para gestionar un retorno en vuelo humanitario. El recurso ya fue admitido. Y todo está listo para que este viernes se inaugure la primera fase del proyecto de infraestructura más importante del país, el cruce de la Cordillera Central, que incluye 25 túneles, entre ellos el emblemático túnel de la Línea, 31 viaductos y 3 intercambiadores viales. Noticentro 1 CMI visitó esta mega obra. Cruzar los Andes colombianos,
Atravesar la cordillera central fue un sueño que empezó en 1902. Hoy lograr desafiar la naturaleza, hoy lograr construir la obra de infraestructura más importante que hemos hecho en Colombia, es motivo pues de celebración nacional. En medio de la majestuosidad de las montañas de los departamentos del Quindío y Tolima, se hace realidad este sueño que tuvo dos grandes enemigos, el contractual y el técnico. El primero dejó un sobrecosto según la Contraloría de cerca del 500% del valor inicial. El segundo, la superación de 8 fallas geológicas de más de 3 kilómetros, entre ellas la falla de la Soledad, que casi echa al traste el proyecto. Tenemos 1 kilómetro de montaña y cuando intentamos hacer el hueco por ser un material tan malo, por ser una arena tan mala, la montaña desde ese kilómetro de arriba empieza a relajarse e intentarse caer. 6.500 hombres y mujeres fueron los héroes de la construcción de esta mega obra. El túnel de la línea operará en un solo sentido desde el Quindío hasta el Tolima. Antes de ingresar al túnel principal, se pasan otros 3 túneles cortos. Paralelo al túnel, habrá un túnel de rescate, en caso de que se presente alguna eventualidad, para poder guiar al viajero y hacer una evacuación peatonal, llevándolo a una de las galerías más próximas de las 17 que comunican el túnel principal y el de rescate. En total son 60 obras que integran este proyecto denominado Cruce de la Cordillera Central. Entre ellos, 25 túneles y 31 puentes. Estamos en el corazón de este proyecto, el túnel de la línea en sí, que tiene un ancho de calzada de 12,5 metros, los cuales incluyen 2 carriles vehiculares y 1 de emergencia, con una longitud de 8,6 kilómetros, la cual lo convierte en el túnel más largo de América Latina. Para viajar del Tolima al Quindío se hará por la vieja vía, que se utilizará en doble calzada. Son como 2 horitas que nos ahorramos en tiempo. La obra costaba inicialmente 600 millones de pesos y al final se pagarán 2,9 billones, de los cuales solo el túnel de la línea valdrá 1 billón. Eso se inauguran el túnel y la otra, los pedazos que faltan, ¿no? ¿Cuándo? Esta obra se convirtió para muchos, más que en un proyecto de ingeniería, en una pugna política que originó atrasos y sobrecostos. Joe Biden y Donald Trump tienen una distancia en intención de voto de tan solo 2 puntos, según la más reciente encuesta de Emerson College. Momentos de incertidumbre viven en Kenosha por la anunciada visita de Trump a la ciudad. Y la ONU afirma que la pandemia tiene un impacto desproporcionado en las mujeres. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Luego de las convenciones en las que los principales partidos de Estados Unidos confirmaron oficialmente a Donald Trump y Joe Biden como sus candidatos a las elecciones de noviembre, la primera encuesta tras los eventos arrojó una distancia de apenas 2 puntos entre los contendientes. Según reportó el sondeo de Emerson College, una encuestadora especialista en estadísticas políticas, el demócrata continúa liderando la carrera con un 49% de intención de voto. Por su parte, el líder republicano obtuvo 47% de las preferencias. Con estos resultados, el promedio de las encuestas del portal 538 redujo ahora a 7 puntos la distancia entre ambos candidatos. Se espera que en los próximos días se publiquen los estudios encargados por CNN, ABC, Washington Post y Fox News para tener un panorama más completo del escenario post-convenciones. La ciudad estadounidense de Kenosha vive horas de tensión, incertidumbre y angustia por la visita programada para hoy del mandatario Donald Trump, quien busca recorrer las calles, escenario de brutales protestas, pero este anuncio, que aún no se sabe si será real, ha generado pánico entre las autoridades por las reacciones que pueda provocar entre los ciudadanos descontentos con las medidas tomadas por el líder republicano. En la noche se vio arribar tanquetas de la Guardia Nacional para reprimir a los manifestantes violentos, tal y como lo anuncia Trump. Mientras tanto, en Portland, lugar de masivas protestas antirraciales, continúan cientos de personas saliendo a la calle. Esta vez se dirigieron a la casa del alcalde. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en que la pandemia del COVID-19 tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres. En consecuencia, pidió a los gobiernos no socavar sus derechos reproductivos y los urgió a entender que el patriarcado es el principal obstáculo para el desarrollo inclusivo y sostenible de las sociedades. Already we are seeing a reversal in decades of limited and fragile progress on gender equality and women's rights. And without a concerted response, we risk losing a generation or more of gains.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su satisfacción por la decisión del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de indultar a 110 personas, muchas de ellas políticos venezolanos que estaban encarcelados en el exilio o bajo medidas cautelares. Se conoce de nuevos casos de ataque a personas que van en contra de las ideas del mandatario ruso Vladimir Putin. La policía de Moscú abrió una investigación criminal después de que el activista de oposición y bloguero político Yegor Shugov fuera golpeado y dejado ensangrentado frente a su casa durante el fin de semana. El estudiante de 22 años, que fue una figura destacada en las grandes protestas contra el gobierno el año pasado, fue trasladado al hospital. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Así empieza la reactivación aérea en Colombia. 80 vuelos regresan a los cielos. Más de 17.000 pasajeros se moverán en 14 rutas nacionales. Cartagena recibe primer vuelo desde Bogotá con 100 pasajeros. La Heroica sería la primera ciudad en recibir vuelos internacionales. Con pasajes más caros, empieza reactivación en terminales. Hay largas filas. Restaurantes en Bogotá se alistan para funcionar a cielo abierto. ¿Cómo serán los protocolos? Primer caso de reinfección en Cartagena. Un joven de 25 años superó el virus en junio y se volvió a infectar. Iglesias abren sus puertas a creyentes. Le contamos la historia de una joven en Medellín que entró con un tapabocas de Jesucristo. Cali se prepara para el regreso de la rumba y el cholao. Uribe llega a la fiscalía. ¿Qué viene en el proceso para el ex senador? Le contamos todos los detalles. Con Luisa Tobo. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Gracias por seguir con nosotros. Se cumplen las primeras 12 horas desde que inició la plena reactivación en todo el territorio nacional. Desde la medianoche empezó la reactivación aérea con más de 80 vuelos operativos durante toda la jornada. Esti Luenga sigue en el aeropuerto El Dorado. Esti, ¿cómo avanza esta jornada? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues ya son 15 aviones de los 78 programados para el día de hoy que han despegado desde el Aeropuerto Internacional El Dorado desde su primer día de reactivación. Esto después de 166 días de cierre, quiere decir que han salido al menos 1.500 pasajeros. Al menos 166 días estuvo cerrado el Aeropuerto Internacional El Dorado. Vuelos nacionales que se vieron restringidos ante la presencia de un virus que se propagó y que prendió las alarmas en todo el mundo. El coronavirus obligó al gobierno nacional a tomar drásticas e históricas medidas. El cierre del Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los más grandes de Latinoamérica y que dejó de recibir a millones de viajeros en 5 meses de pandemia. Hoy, 1 de septiembre, la restricción se levantó. Los aviones que estuvieron quietos y representando pérdidas millonarias volvieron a los cielos de Colombia. Tenemos unos 8 o 10 países con los que se ha hecho esa aproximación preliminar. E igualmente se está conversando, como ustedes saben, en la Unión Europea no formamos parte de los países admitidos. La Unión Europea tiene una lista de países elegibles donde de América Latina solamente está Uruguay. Son por ahora 14 rutas habilitadas. En el primer día se vendieron tiquetes para al menos 78 vuelos. Viajeros que podrán salir desde Bogotá hacia diferentes destinos. Hemos invertido una suma muy importante de dinero en mejorar todos los procesos para que sean más ágiles y sobre todo tengamos menos contacto, menos documentos, menos papel. Los más beneficiados llegaron desde muy temprano al Dorado en el primer día de plan piloto, viajeros que salen desde la ciudad por diferentes necesidades. Pues está súper bueno porque agiliza la movilidad en la ciudad. La verdad es que era algo que estábamos esperando. Le deberían dar la oportunidad a todas las aerolíneas. Un llamado hacen las autoridades para no relajarse con las medidas sanitarias. Aunque los vuelos se reactivaron, el virus sigue circulando sin restricción. Que cumplan las instrucciones y las recomendaciones que les dan las aerolíneas, los aeropuertos y las autoridades que estamos presentes en el aeropuerto, no solo en cuanto a las medidas de distanciamiento físico, autocuidado, uso de elementos de protección personal, sino también, por ejemplo, llegar con el pasabordo electrónico. Secretaría de Salud junto con las autoridades aeroportuarias instalaron un puesto de mando unificado en El Dorado para vigilar las 24 horas el comportamiento de los viajeros y la operación aérea.
Las salidas de viajeros no se han dado solo por los aeropuertos internacionales y en general en la capital del país, también se ha dado por las vías principales y en las rutas nacionales que se activaron también a la medianoche. En este momento se habla que han salido al menos 1.200 conductores paso-peaje por las salidas principales de la capital del país. Ante el panorama, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo un fuerte llamado. Desde hoy también se reactivaron todas las carreteras del país. Los viajeros pueden viajar libremente por las vías nacionales que estuvieron restringidas ante la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, el levantamiento de la medida no significa que las autoridades no puedan verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. La recomendación es que si vamos con el núcleo familiar pueden viajar todas las personas que indica el cupo o la capacidad del automotor. Si vamos personas que no son de la familia, son de pronto empleados, la recomendación es llevar 1 metro de distancia. Ante la reactivación de viajes en buses y vehículos particulares, el gobernador del departamento de Cundinamarca hizo una advertencia a todos los viajeros. Desde hoy iniciaremos controles estrictos, conteo de vehículos, de biciusuarios, cumplimiento de los protocolos en restaurantes y demás sitios que ya pueden abrir hoy. En el llamado a los ciudadanos, el gobernador no descarta imponer pico y placa a partir de la próxima semana en algunos de los 116 municipios del departamento. Si evidenciamos incumplimiento o el riesgo a la salud de los cundinamarqueses, a partir de la próxima semana tendremos medidas restrictivas que pueden incluir el pico y placa para ingresar a algunos municipios, así como las restricciones, disminuyendo el número de aforos de algunos otros espacios que puedan abrirse. Las personas que quieran salir de viaje desde hoy lo podrán hacer cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. El uso del tapabocas es obligatorio, al igual que el cumplimiento de las normas de tránsito. Cerca de 7.000 uniformados estarán a cargo de vigilar las vías nacionales en al menos 330 puestos de control. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y a Cartagena llegó el primer vuelo desde Bogotá con 100 pasajeros. La Heroica sería la primera ciudad en recibir el regreso de los vuelos internacionales. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cómo ha funcionado la reactivación del aeropuerto Rafael Núñez? Luisa, televidentes, buenas tardes. Hasta ahora la reapertura de operaciones en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena se ha llevado en total calma y sin ningún contratiempo. Serán en promedio 12 vuelos los que se operarán en esta terminal aérea. Cerca de las 9:20 de la mañana aterrizó el primer vuelo comercial al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, con el que se reactivan las operaciones aéreas nacionales en la ciudad. Estamos muy cuidadosos, ¿no? Obviamente con los protocolos de bioseguridad. Hemos desarrollado todo esto con Ministerio de Salud, también con la OMS, con Aerocivil, con los aeropuertos en los últimos meses. Son 100 pasajeros los que llegaron a la ciudad desde Bogotá y contaron los protocolos de bioseguridad por los que pasaron. Ya uno está acostumbrado, ¿verdad? Estar lavándose las manitos con alcohol, lo de los tapetes que tienen, lo de los zapatos, pero también hay para las llanticas de las maletas y eso como tal. Y bueno, más chévere ahora porque uno mismo va con el pasabordo y no se lo tiene que dar a nadie. Por otra parte, el alcalde de Cartagena anunció que la ciudad dará reapertura a los vuelos internacionales. Y en conversación con el presidente Duque me informó que Cartagena va a ser la primera ciudad en Colombia que autorizan para vuelos internacionales y esperemos que sean en muy corto plazo. Es de resaltar que en promedio serán 12 vuelos diarios y por ahora las rutas nacionales autorizadas serán hacia y desde Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pereira y Río Negro. Es de resaltar que todas las autoridades distritales han estado aquí en el aeropuerto para garantizar la operación y que todo se esté cumpliendo y sobre todo las medidas de bioseguridad. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. 14.000 viajeros se moverán por las carreteras del país con la reactivación de la terminal de transportes. Durante la jornada se han registrado largas filas. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo ha funcionado la venta de los pasajes? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues ha funcionado con total normalidad. El más reciente reporte indica que a la hora se han movilizado 2.050 pasajeros en 198 buses, principalmente a destinos como Santander, Bucaramanga, Villavicencio, Medellín y también Cali. Con tan solo 6 horas de reabiertas las terminales de transporte de Bogotá, este es el panorama en la terminal de Salitre. Cientos de ciudadanos hacen largas filas para viajar principalmente a destinos como Neiva, Ibagué, Cali y Medellín. Aunque en un principio la venta de pasajes debería ser en un 80% virtual, hoy el escenario es el contrario. No tuve tiempo, entonces me iba para comprarlo hoy.
A ver, si me lo venden, pues vamos a ver qué pasa. Hasta ahora voy a hacer el intento para ver cómo está el procedimiento aquí para comprarlo. No se sabe, pues, qué será, pero no lo ha comprado todavía. No sabía. Me vine a comprarlo a ver qué. Encontramos además que el precio de los pasajes subió más de un 20%. El del Huila me costó casi el doble. No sé cómo estará el de Villavicencio. Los transportadores en este momento que tienen que hacer, informarle con anterioridad al usuario 3 días antes que los precios van a subir. Para no superar el aforo del 50%, se estima que diariamente se transporten 14.000 personas en 1.500 buses y en su interior la ubicación de los pasajeros deberá garantizar distanciamiento. Solo vamos a parar en las agencias de Bogotá, de terminal a terminal. Queremos hacer un llamado para que los usuarios vengan a las terminales y no aborden vehículos por fuera de estas instalaciones. Recuerde que si va a viajar, los horarios habilitados son de 6 de la mañana a 10 de la noche y deberá cumplir con los protocolos de lavado y desinfección, distanciamiento social y uso obligatorio de tapabocas. Y desde el próximo jueves 3 de septiembre se abrirá el servicio bajo la modalidad de cielo abierto para restaurantes en Bogotá. Hicimos un recorrido por uno de estos establecimientos que ya están autorizados y conocimos los protocolos que usted como ciudadano debe cumplir si quiere comer al aire libre. A tan solo 2 días de la activación de restaurantes a cielo abierto en Bogotá, conocimos cuáles son los requisitos y los protocolos que deberán cumplir para operar bajo esta modalidad. Utilizar implementos de protección, llegar 15 minutos antes de la hora de la reserva y asistir máximo con 6 personas. El menú debe estar digitalizado, el mecanismo de pago debe ser virtual y se debe adoptar un sistema digital de reservas. Podrán abrir de jueves a domingo de 8 de la mañana a 11:59 de la noche y los comensales permanecerán máximo 2 horas en la mesa. Son simplemente horarios y cronogramas de organización que hicimos para ir abriendo las zonas de la manera más organizada posible. Serán 100 calles en 14 zonas de la ciudad las que cerrarán o peatonalizarán para esta actividad. Porque estamos adecuando los espacios para que la gente llegue en bici, puedan tener bici parqueaderos. A la fecha, de 2.514 restaurantes registrados, 879 han sido autorizados para disponer sus mesas desde el próximo 3 de septiembre al aire libre. Recordemos que dentro de los establecimientos que pueden funcionar a cielo abierto están restaurantes, cafés y también gastrobares. Por el momento los dejamos con las imágenes de la terminal de transportes El Salitre, que recordemos hoy reabrió para todo el público a diferentes destinos nacionales. Por el momento la información que registramos, Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, la conmovedora historia de una joven que regresó a la iglesia después de 5 meses. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Finalmente, el caso del ex senador Álvaro Uribe ya está en manos de la Fiscalía. Hoy la sala de instrucción empieza a entregar el expediente por manipulación de testigos. Omar Jaimes, buenas tardes. ¿Qué viene en este proceso contra el ex senador? Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues efectivamente aquí en el norte de Bogotá, en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, desde primera hora los funcionarios de la Secretaría están realizando los trámites correspondientes al traslado de la investigación al expresidente y exsenador Álvaro Uribe hacia la Fiscalía General de la Nación. A esta hora son esperados aquí en esta sede de la Corte Suprema de Justicia las partes, es decir, el abogado Jaime Granados y la víctima, que en este caso es el senador Iván Cepeda, para ser notificados de la decisión que tomó ayer la sala de instrucción de la Corte, según la cual el proceso del expresidente y el exsenador Uribe será trasladado a la Fiscalía General de la Nación. Hacia las 4 de la tarde, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia estará expidiendo una comunicación oficial en la cual explicará las razones por las cuales consideró que el proceso al expresidente y exsenador debe ser conocido a partir de ahora por la Fiscalía General de la Nación. Un proceso que, como se sabe, mantiene al expresidente y exsenador bajo detención domiciliaria. Es entonces por el momento lo que sucede aquí en el norte de Bogotá, en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Omar Jaimes, Noticentro 1 CMI. Y en otras noticias, en Cali también se reactivó la economía. Desde hoy no habrá pico y cédula ni toque de queda, que regía desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cuál es el panorama, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy no solamente se elimina el toque de queda y el pico y cédula en Cali, sino que también comenzaron los vuelos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y los despachos desde la terminal de transportes de la capital vallecaucana. Pero algo bastante importante, y es que hoy se firma el pacto para la reapertura de los establecimientos nocturnos, porque recordemos que la rumba es bastante importante para los caleños, pero de manera biosegura. La salsa volverá a sonar inicialmente en 8 establecimientos nocturnos. Las personas no podrán permanecer por más de 3 horas y habrá un cupo máximo para 6 asistentes en cada mesa al aire libre. Vamos a tener reapertura, vamos a quitar el pico y cédula, vamos a ir a los tiempos anteriores del pico y placa y vamos a reabrir varios sectores. El Parque Alameda y el emblemático Boulevard del Río serán los puntos de encuentro. Las personas podrán ir en grupos de 6 personas, tendrán un espacio para el baile, las personas tendrán que bailar entre ese grupo que vaya, no habrá pista de baile y lo importante es que por ahora no está permitido el consumo de licor. De otra parte, el BIO funcionará con 600 buses para 2.300 usuarios. Su ocupación será del 35%. Los vehículos particulares, las motocicletas y los taxis podrán operar con su ocupación de acuerdo a lo que está establecido en su tarjeta de propiedad de vehículo. Con la reapertura se recuperan más de 100.000 empleos en gimnasios, iglesias, pero también hubo la reactivación del aeropuerto con vuelos hacia Bogotá, Medellín y Pasto, mientras que en la terminal de transporte se estima el aumento de pasajeros en un 20%, es decir, 10.000 usuarios movilizándose en 2.270 vehículos por todo el país. El piloto de la reapertura de los establecimientos nocturnos será evaluado durante 15 días. Su funcionamiento será entre las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y con la reactivación del transporte en Bucaramanga también se registran largas filas en la terminal de transportes. Ana Mercedes Ariza con el reporte. Ana, buenas tardes. Compañeros excelentes, muy buenas tardes. Pues son alrededor de 200 vehículos entrando y saliendo de este departamento los que movilizarán alrededor de 4.000 personas en este primer día de reapertura. Desde la medianoche, pasajeros y vehículos estaban listos y ansiosos para prender motores. Apenas supe que abrieron transporte, me vine y de una vez llamé a mi familia que está en Cúcuta y dije que iba para allá. No pensé que llegara tan rápido este día. Pues sí, la verdad esto es una berraquera, una emoción muy grande volver a nuestras carreteras de Colombia. Bajo estrictos controles, la reactivación de más de 10 terminales terrestres en Santander tiene previsto para hoy el despacho de 200 vehículos y 4.000 pasajeros. Bueno, tenemos más de 25 puestos de control viales de prevención, donde van a hacer las verificaciones del tema documental, condiciones técnico-mecánicas de los vehículos. También se van a realizar actividades de control a la velocidad y a la embriaguez. Hay que tener una cultura también para viajar, hay que entender que hay unos protocolos de bioseguridad y que debemos cumplirlos para la seguridad de todos los viajeros. Pese al elevado aumento de contagios en esta región, la reactivación será total. Y aquí también nuestros empresarios, nuestros comerciantes ya no aguantan un día más de cierre. Nosotros no vamos a mantener a las personas y a los santanderianos a punta de mercados. Necesitamos también cuidarnos y eso va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Fuertes multas y sanciones recibirán transportadores públicos y privados que violen las medidas biosanitarias que hoy han generado más de 40.000 comparendos. Las autoridades han señalado que esta movilidad terrestre solo será afectada en las poblaciones donde se mantenga el toque de queda en las horas de la noche. Es todo por el momento desde la capital de Santander. Para Noticentro 1, CMI informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, gracias. Buenas tardes. Y con la reactivación económica, las iglesias abrieron sus puertas después de 5 meses. El aforo máximo de fieles será de 50 personas. Fueron 150 días los que Tatiana Arango esperó para poder volver a reencontrarse frente a frente con el amor de su vida. Jesús es el amor de mi vida y lo es todo para mí. Sin él nada somos. Hoy pudo vivir de nuevo la Eucaristía que por 5 meses recibió de manera virtual, pero que para ella nunca fue igual a estar de rodillas, orar y posarse ante el altar. Volver al sacramento de la confesión, poder comulgar, sentir frente a frente la presencia de Jesús. Han sido momentos muy difíciles para toda la humanidad, el tener que estar lejos de la presencia de Dios, pero nuevamente estamos aquí.
la sensación que tienes estando orando? Me dan hasta ganas de llorar, siento una emoción muy grande poder encontrarme nuevamente con él. Como Tatiana, cientos de feligreses llegaron hoy a las iglesias de Medellín que abrieron sus puertas bajo estrictos protocolos de bioseguridad como desinfección. Hoy se realizaron misas con un aforo máximo de 50 personas con inscripción previa. El control con lista en mano, la toma de temperatura, la desinfección del calzado, de las manos, y se lleva a la gente a que se ubique en el lugar que le corresponde, evitando que se quiten el tapabocas, evitando que se arrodillen, que tengan mucho contacto con la madera. Se les ha pedido que no traigan ningún elemento en la mano. Entre los eventos permitidos también están las celebraciones como matrimonios, bautizos, misas particulares a las que pueden asistir niños y mayores de 70 años que no tengan problemas de salud. Al principio me dio mucha angustia, me corrían las lágrimas cuando la estaba viendo cuando fuera en televisión, pero para mí es maravilloso poder estar en la Eucaristía en todo momento. En Medellín también se abrieron hoy los gimnasios particulares y escenarios deportivos. Y en Bello, Antioquia, sigue la violencia. En las últimas horas se encontraron los cuerpos de 2 hombres descuartizados. Martín Camilo Duque Arboleda y Haider Carvajal Zapata habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado jueves en el municipio de Bello, Antioquia. En las últimas horas sus cuerpos fueron hallados en bolsas y con signos de tortura. Zona boscosa del municipio de Bello, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, CTI, realiza la exhumación de restos humanos de al parecer 2 cuerpos, de las cuales aún se están investigando la plena identidad. Igualmente se está investigando las causas de muerte, los responsables de estos hechos. Los cuerpos de los 2 hombres fueron llevados a la sede de Medicina Legal. Y a 3 días de que entre en operación el túnel de la línea, el más largo de América Latina, Noticentro 1 CMI sigue recorriendo la obra con nuestro enviado especial, William Parra. William, buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Nuevamente la saludo aquí desde el departamento de Tolima, especialmente en el peaje Cajamarca. Aquí estamos en uno de los puentes que formarán parte de este proyecto cruce de la Cordillera Central. Recordemos que este viernes el presidente Duque estará inaugurando el cerebro de lo que es este proyecto, que es el túnel de la línea. Para aclaración de nuestros televidentes, tenemos que decir que este túnel de la línea solamente se podrá cruzar desde el departamento del Quindío, es decir, desde Calarcá hasta el departamento del Tolima, aquí en Cajamarca. Esta vía por la cual en este momento estamos cruzando va a quedar en sentido de ascenso, es decir, va a quedar una doble calzada, y el túnel de la línea solamente se podrá utilizar desde, como decíamos, desde Calarcá en el Quindío, aquí a Cajamarca en el Tolima. Una de las personas que siempre ha estado aquí pues en esta carretera vendiendo sus tintos, ¿qué significa para usted que inauguren este puente y que bueno, que cambien el sentido de esta calzada? Muy buenos días, mi nombre es Javier Julián Calderón, soy el reportero administrador de la página Reporteros de la Línea. Una excelente labor para nuestra familia camionera, la que transporta la economía por todo nuestro país entero, porque ellos se van a evitar de muchos trancones ahora en el sector de la línea. Bueno, muy bien, venga, acá hay uno de los camioneros en este momento, bueno, se fue, no alcanzamos, iba a comprar un tinto, pero bueno, queríamos preguntarle en este momento... Tampoco, pero bueno, ellos van a ser uno de los más beneficiados con la inauguración de este proyecto, el cruce de la Cordillera Central. Y con estas imágenes aquí desde el peaje de Cajamarca, aquí en el departamento del Tolima, Luisa, nos despedimos, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchas gracias, y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI les contamos cómo empieza la reactivación en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La normalidad regresa hoy a Barranquilla. Por primera vez en 5 meses no hay pico y cédula, medida que rigió desde el 1 de abril. Hoy abrió la totalidad del comercio y hubo congestión en el Transmetro. ¿Qué dicen los comerciantes? Jorge Castro, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. Los comerciantes esperan que la reapertura que se ha ampliado en la fecha con el aislamiento selectivo signifique ya una recuperación total del comercio.
Así luce hoy el comercio del Paseo Bolívar de Barranquilla en el primer día de apertura con aislamiento selectivo. El tránsito de ciudadanos es normal porque no hay ningún tipo de restricción para circular por las calles de la ciudad. Sería el renacer del comercio. Las expectativas son bastante alentadoras. El centro hace parte de un patrimonio histórico de la ciudad, hace parte del desarrollo histórico de la ciudad. Donde hubo congestión fue en el sistema de transporte masivo Transmetro. Usuarios aseguran que no se amplió la flota de buses al levantarse el pico y cédula y la gerencia del Transmetro considera que es la nueva dinámica en la que entra la ciudad. Cada alimentador se está demorando de 30 a 35 minutos para pasar. ¿Y cuánto se demora uno aquí? 30 a 35 minutos más para poder llegar. Yo me estoy echando 2 horas. Esto tenían que haberlo prevenido unos días antes. Si se sabía que hoy martes ya iban a quitar el pico de cédula, ya ellos habían tenido que tener una logística. Esos nuevos usuarios que están ingresando al sistema, que desconocen la dinámica que hemos tenido durante la época de la pandemia del COVID-19, se amolden y se adecúen a esta dinámica. Mañana la Arquidiócesis de Barranquilla decide la apertura de las iglesias y las playas reabrirían el 18 de septiembre. Mientras tanto, bares, discotecas y gimnasios están a la espera de que la Alcaldía de Barranquilla apruebe los pilotos que deben presentar en las próximas horas. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. Feliz tarde.